Segunda parte del turismo, nuestra industria. No crean ustedes que porque haya habido aquí un descansito publicitario hemos dejado de seguir hablando sobre la materia del tema que hoy nos trae, que es saber cómo está transcurriendo el año y prever cómo puede ser el año venidero. El ambiente sigue calentito, aunque a nivel climatológico la cosa se haya suavizado bastante en los últimos días. ¿Qué quiere decir? De que el turismo está vivo y que nuestros invitados saben mucho de la materia que estamos tratando, y les recuerdo, por si ustedes se incorporan a nuestro programa, se encuentran Juan Carlos Cabrera, experto turístico, junto con dos ex hoteleros, directores de hotel y que saben mucho sobre gestión de hotel, Antonio Castillo y José Miguel Bordera. En la primera parte de nuestro programa hemos hecho un pequeño balance de cómo está transcurriendo el año turístico en cuestión, en el que nos encontramos, y donde se ha puesto de manifiesto que lo que ya dijeron algunos de ellos hace 3 o 4 meses en este mismo programa se está cumpliendo, y que no ha habido sorpresa al respecto de los buenos datos que estamos teniendo una vez que el verano ya se va yendo. Ahora, ¿qué toca? En esta segunda parte pongamos horizonte en el futuro y preveamos cómo puede terminar el año en cuestión y cómo se nos presume el año venidero. Por cierto, y lo repito, como decía al término de nuestra primera parte, importante evento entre el 22 y el 24 de este mes de septiembre a nivel deportivo, como es la competición mundial entre las selecciones de golf femenino de Estados Unidos y de Europa, bajo el nombre de la Solheim Cup, en un campo de golf de Casares. Este es un acontecimiento de primer nivel mundial, donde a lo mejor, bueno, pues aquí pueda tener cierta trascendencia, pero tiene muchísima mayor trascendencia a través de las televisiones y de todo el mundo que conectarán con la Costa del Sol, para que seamos conscientes, todos los amantes de este deporte y no amantes, de que hay una competición de primer nivel en la costa malagueña con esta Solheim Cup. Por cierto, no sé, Juan Carlos, Antonio y José Miguel, ya era hora, ¿no?, que el golf tuviera un evento de primer nivel, porque de un tiempo a esta parte parece como si hubiéramos levantado el pie o la mano y no había habido competiciones de esta categoría, y habría que remontarse a 5 o 6 años atrás. ¿Cómo veis el fenómeno del golf? Más años. Incluso más. Lo último gordo como fue el Ryder, que fue ¿cierto? Hace ya bastantes años, quizás 14 o 15 años. Por lo menos. El Ryder Cup, que se hizo también allí en la zona de... ¿Dónde fue? Sotogrande. Sotogrande, sí, pienso que... No. Fue en el campo este, que es súper... no tengo la puta lengua. Como tenemos tantos campos... Después lo acordamos. Esta es uno que sí, que es de este señor millonario, Valderrama. Hablando de Roma... Valderrama. No, pero no, el millonario no se llama Valderrama. No, ya, el campo sí. Patiño, exacto. Sí. Y este se hace en ese donde tú dices, en Casares. Y bueno, yo creo que es importantísimo. Claro. Pero además por lo que tú has dicho, no solo por la cantidad de miles de personas que mueve, sino por el movimiento mediático que tiene de repercusión a nivel televisión, como puede ser el Open de USA que hemos visto en televisión hace poco. Pues esto se ve en todo el mundo. Por cierto, menudo cabreo, por llamarlo así en plata, que ha tenido el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, cuando ayer en rueda de prensa anunciaba un poco la celebración próxima de la Solheim Cup, donde todo lo ha financiado Junta de Andalucía y Turismo Costa del Sol, con la Diputación al frente. Y el cabreo viene porque Cataluña será sede en el año 31 de la Ryder Cup, y el gobierno central, el de todos los españoles, claro, ha puesto una subvención de 50 millones de euros. Y lo que haga falta. Claro. Y la amnistía. Además. Y claro, el presidente de la Diputación no se ha mordido la lengua y ha dicho, hombre, tanto apoyar el deporte femenino, y aquí hay una competición al mismo nivel que la Ryder Cup, que es masculino, no ha puesto un euro, y sin embargo, para Cataluña, con la masculina en el 31, que ya veremos, claro, si está firmado, al gobierno que le toque la va a tener que poner, porque está firmado, pues le han puesto 50 millones, lo que pone de manifiesto un poco cómo el turismo va por barrios, en el sentido deportivo. Bueno,
Antonio, José Miguel y Juan Carlos, ¿esta bonanza va a continuar del año en cuestión hasta final de año? Las previsiones, ¿cómo las veis? Según AECOS, siempre dentro del conservadurismo, no van a matar. Sí, hablaba de octubre incluso 80 y tantos %, y no se mojaban en cuanto a noviembre a diciembre, pero bueno, lo que parece que este año se está rompiendo, o se puede romper más, la estacionalidad con la que veníamos siempre afectándonos, y esto puede haber sido una causa positiva del cambio que el turismo pueda estar teniendo. Se está rompiendo la estacionalidad con los cambios turísticos que están ocurriendo, con los cambios meteorológicos. Estacionalidad aquí ya hace años que no hay. Si se entiende como estacionalidad lo que ocurre en la Costa Brava o lo que ocurre en Palma de Mallorca. La Costa del Sol no tiene nada que ver con eso. Aquí hay turismo de verano y turismo de invierno, que son distintos. Mi nuera, que también, como sabéis, es piloto y algunas veces la cito, por cierto, ya le preguntaré también lo de las pistas del aeropuerto para que me lo aclare. Ella hoy ha volado de Washington a Dublín, y en Dublín pues la posicionan, como ella dice, en un avión de regreso aquí, y estará volando ahora, en este momento, con un Ryanair de Dublín a Málaga, y me ha enviado un vídeo del aeropuerto de Dublín. Y en el vídeo se veía, pues en la puerta de embarque, y me decía, el inserso irlandés camino de la Costa del Sol. Y yo le he contestado, pues sí, que vengan muchos así. Eran muy mayores, efectivamente, bueno, gente mayor, gente que puede permitirse viajar en esta época del año. Ese es el turismo de invierno. No se puede hablar de estacionalidad cuando sabemos que en invierno están abiertos el 80% de los hoteles. Claro. Están abiertos el 60% o el 40% de los chiringuitos y de restaurantes y bares. Por supuesto, las tiendas, los bancos. Hay actividad. Hay completamente actividad. Mira, yo tuve que llevar el coche, bueno, hace 3 días, el lunes, a una revisión, un pequeño problema que tenía. Y entonces llevé el coche y yo confiaba en que me lo iban a arreglar en un momento, pero era un día muy complicado porque era el jueves, víspera de festivo en Málaga, porque el viernes fue festivo en Málaga. Correcto. Total, que me dijeron que me lo tenía que dejar. Lo tenía que dejar para recogerlo ayer, que es cuando lo recogí. Y entonces yo, como tenía tiempo, hice algo que después de 48 años, que vivo aquí, casi 49 ya, no había hecho nunca. Y es que dije, como tengo tiempo, en vez de llamar a mi hijo para que me recoja o coger un taxi, pregunté, ¿por aquí hay una parada de autobús? Dice, sí, cruza ahí y tal, y hay una parada de autobús, ahí en la Azucarera, que es donde yo llevo el coche. Efectivamente, me fui a la parada de autobús, me esperé allí, pues no sé, 15 o 20 minutos hasta que llegó el autobús y me subí al autobús. Oye, es fantástico lo bien que va. Y pude ver cosas que hacía tiempo que no veía, pero si vas conduciendo tú te vas... un autobús, descubres la vida. Pero te cuento la siguiente fue ayer, cuando me avisan para que vaya a recoger el coche, y me hago el mismo razonamiento, digo, vale, pues si viene muy bien en el autobús, otra vez molestar a mi hijo, o el taxi, tal y cual, me voy y cojo el autobús. Y me bajo caminando tranquilamente a Benalmádena Costa, allí al lado enfrente de la antigua oficina de turismo, y cojo el autobús allí en dirección a... Y te deja enfrente, claro. Iba lleno y cada vez que paraba se llenaba más. Bueno. Mira, el 90% eran extranjeros. Y era las 5 de la tarde. ¿Dónde iban estos extranjeros? Pues la mayoría a Málaga. A callejear, claro. La mayoría a Málaga. Habían estado por la mañana en la playa, habían comido algo y cogían el autobús. Ese es un grandísimo problema que tiene la Costa del Sol. Hoy la masificación. En Calle Larios, 12:30 del mediodía. Tiene que ir a Farmacia Mata, un lugar emblemático. La conozco bien. No, hacía tiempo que no veía tan animada la calle Larios. En septiembre. Sí. Era una feria. Pero curioso, autobús, hora en que muchos trabajadores han terminado su trabajo y regresan a Málaga. Además. Pues no, el 80 o 90% de los que iban en ese autobús que iba yo también eran extranjeros. Hay un problema. Un grupo importante de polacos, que yo sé que hay un problema importantísimo con el tema de los llamados de la época Portillo, del tráfico de autobús, con eso que tú estás comentando. Y esto lo dice el presidente de la Diputación, Salado, y lo indica que hay que coger a estos señores ya y decirles que empiecen a poner ya autobuses en serio y tráfico en serio, porque la demanda que tienen es muy superior al servicio que dan.
Y eso, dentro de la movilidad, es una de las cosas que hay que arreglar a Costa del Sol. Autobuses sostenibles, Ojo. Sí, bueno, sostenible, pero ahora mismo pon 20, no pongas 3. Lo digo porque en el caso de Málaga, las flotas de la NT... Sí, pero yo hablo de la concesión Costa del Sol de Estados, que está saturada, y la prueba es lo que te cuenta, Es curioso. que te vas a Fuengirola, Marbella, y van como a ganado. Cierto. Y eso es un problemita de poner más autocares, y si no, deje usted la concesión y se la deja usted Es alza. que un turista, Claro. un servicio, los autobuses, lógicamente con aire acondicionado, etcétera, te cuesta 1,70 euros. Pues la gente se va a Málaga, están 2 horas o 3 horas callejeando por Málaga o tomando allí sus bebidas y viendo aquello, y regresan al hotel o al apartamento donde estén, ¿no? Nos estamos desviando, pero sí, bueno, es un sigamos tema. con el No, tema. pero es que eso es turismo, y Eso esos del inserso, entre comillas, Sí. irlandés que llegaban hoy, Van a esos coger ese son el autobús. turismo que vamos a Claro. tener durante el invierno. Claro. Y como creo que comentaba antes también, si falla el turismo nacional por mala gestión, o sea, por haber hecho las cosas mal, como tantas cosas mal ha hecho pues la gente que tenemos allí en Madrid que rigen los destinos de este país. Si eso sale mal, las agencias de viajes importantes van a lanzar sus propios programas y eso va a funcionar. Seguro. Y los hoteleros van a contratar. Hay con ello. clientela potencial Claro, y seguro que habrá ofertas. Antonio, que Este te he es un dejado con la tema palabra. que lo tenemos que mirar. Es decir, el servicio exterior de los hoteles, sobre todo el transporte. O sea, tú circulas por Suecia, por Dinamarca, y en los trenes de cercanía, en el exterior, viene un coche de niño, viene una bicicleta, y dentro tú tienes sitio para los coches de niños y para las bicicletas. Y los patinetes. Y patinete ahora. Y tienes hasta un sitio donde tú puedes, allí no puedes hablar alto. Por supuesto no puedes fumar, pero no puedes hablar alto. Y tú si te metes allí tienes que hablar bajito. Entonces, es decir, esta gente está acostumbrada al transporte en sus países muy bien, muy bueno. Y aquí el transporte no es bueno. Y además tiene que dar las facilidades. Claro. No te hablo de discapacitado. Cualquier cosa es esa. Claro. O sea, un discapacitado, pues en el tren de cercanías tiene un tren que sí puede, en los demás no puede, Claro. y luego entra allí y no tienes un sitio donde está Cierto. previsto para el tema. Y todos esos temas hacen daño después Claro. a todo este... Totalmente de acuerdo. Tú hablabas de la estacionalidad. Verá, lo que yo veo es que con este nuevo boom que hay, se va a llenar septiembre, octubre, pero en noviembre olvídate de que venga más gente de la que viene. O sea, de noviembre a marzo, hasta que empiece la Semana Santa, ¿Se bajará? viene el inserso inglés, Está- que es que antes lo teníamos. O sea, Thompson tenía el Golden Age, si este estaba ahí. Y el pez pava. Cuando viene el inserso nuestro, resulta que yo en el Continental los mezclé el primer año y ya después dije no quiero más. No funciona. No funciona. Porque está uno pagando 25, o sea, 2.500, 1.500, pero la forma de comportarse es otra historia. Cierto. Y entonces, pero venían, los ingleses venían mucho, pues si vienen los irlandeses, pues tendremos ese turismo que paga un dinero más adecuado, porque lo del inserso no es adecuado, lo siento mucho. Si tú llenas un hotel de inserso, a lo mejor pues no pierdes dinero, Claro. ¿vale? Pero no ves más allá. Y hay que reparar el hotel. El hotel no puede tenerlo También. 12 meses funcionando Hay que porque hay hacer que... un chequeo y Exactamente, mantenimiento, hay que hacer claro. mantenimiento. Pongo una variable que ojalá no traiga consigo prejuicios. Variable de cara a lo que nos queda de año y a lo que pueda ser el año próximo. Todos estamos muy tranquilos con el tema de la sequía. Yo, Esto de de verdad, yo me sorprende que estemos como los indios de América esperando al tantán a ver si con la danza de la lluvia viene la lluvia y virgencita que ya vendrá el milagro y que caiga la lluvia. Y a mí me produce gran preocupación, como a muchos, que estemos pendientes del cielo. Y el cielo cada vez, por estadística, deja caer menos agua. Y la que cae hace daño. Y encima no beneficia. Entonces, el turismo depende de cosas tan fundamentales como el suministro de abastecimiento. No estoy seguro de si agua. la depuradora que construyó el Gil funciona. Mire sí, por sí. dónde. ¿Sabéis? Sí, ¿Sabéis? funciona. Sí funciona. Sí, sí, funciona. está en Es activo. más, pasa Menos agua, mal que está en activo. pasa agua al resto de la red cuando nos ¿Sabéis falta. cómo hizo el Gil la presentación de la depuradora? Jugándose el Se tipo. presentó el Fitur. Espera. Presentó el Fitur Con agua, presentó- ¿no? con agua embotellada de la depuradora. Eso es lo Yo que lo dice. recuerdo también. Sí, sí, me acuerdo yo también. ¿Y qué pasa? Y dijo Nada. que este era agua. Probarla. Eso está, y todo empezó a funcionar porque entonces la respuesta está en que aquí hay que montar unas cuantas depuradoras, Depuradora, claro. ¿no?
y no hay otra. Y luego hay una cosa que me sorprendió. Pero, ¿suena que haya proyectos en ese sentido? Mira, el gobierno No, no aprobó hay, una. no Hay suena, uno en la eso- Sarquía eso- que está casi muy avanzado o se está haciendo, está muy cercano. Pero vamos, de los proyectos que había 5 o 6 en toda la costa hace tiempo, eso no se ha hecho No, ninguno, no se ha ¿me hecho entiendes? nada. Eso es como el saneamiento integral. Eso. Está parado. Y hay una cosa importante que es que me ha sorprendido que los ayuntamientos, ninguno haya dicho, oiga, los jardines no se riegan. Y yo tengo jardín, claro, como mucha gente, que no se puede regar. Y las piscinas lo siento mucho. ¿Os imagináis el Porque daño a que lo- nos puede hacer al turismo? Pero al turismo, no sé, tú no puedes decir a un cliente que no se duche. Por Eso ejemplo. no. Claro, claro. Pero O sí que- puede decir que no se rieguen los o jardines que ni que se trasciendan puedan. restricciones que digan Claro, está que claro. en Son, Andalucía son medidas que a veces además son ridículas. Por ejemplo, Benalmádena ha hecho un bando contra la sequía, donde ha puesto una serie de normas. Pero claro, una de las normas es que en vez de regar a 10 metros cúbicos de presión, lo hace 5. En vez de coger agua de aquí, la coge de allí. La playa deja los pies y quita la ducha cuando es una tontería, que si lo pulsas 2 segundos, lo que tiene que funcionar es el pulsador, no el que se queda abierto la ducha. Claro, esas medidas, como tú dices, no sirven para nada. No sirven para nada. Bueno, Para nada. No pero es sirven para para nada. concienciar a la gente un poco. Sí, ¿entiendes? pero, Un poco, ¿no? tú lo que tienes que hacer con el señor es no se baldean las calles, punto. Eso está claro. eso No, está mire usted que el agua la voy a coger de un sitio que no es potable. Bueno, pues ya la está cogiendo usted de algún sitio. os pregunto directamente, ¿veis cierta indolencia en el sector ante una preocupación de máximo nivel de que la sequía pueda afectar a nuestra primera El industria? sector turístico, ¿te refieres? Sí, claro. Y es que el sector no depende del sector, depende de los señores políticos. Claro, pero el ¿Qué sector depende tiene de que ellos? levantar El sector tiene que la levantar mano. la mano y decir, oiga, que esto depende, el futuro de todos nosotros depende de lo que ustedes hagan. Eso sí, ¿verdad? Un plan Porque cuando hidrológico hacían falta nacional. carreteras, el sector decía, hace falta transporte, hace falta carreteras, lo decía, ¿verdad? Ya, Nos pero lo que acordamos pasa que que hace eso- falta el AVE. Paco, lo que pasa es que ese es un problema tan grave que eso solo nace de un acuerdo, por ejemplo, entre los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, que hicieron un plan hidrológico nacional donde hubiera todo metido Sí, y se ahora hiciera esa estamos historia. con la Pero eso, consolidación pero del eso no gobierno. existe. Eso no es la consideración. Lo que pasa es que también tenemos que ser conscientes de que, independientemente del consumo que haya actualmente de agua, que es desorbitado, comparado pues con el que había 50 años atrás o 40 años atrás, independientemente de eso, no somos conscientes del uso que se le da al agua que tenemos. Hemos hablado de esto de las duchas de la playa. Esto algún ayuntamiento lo lanzó y otros lo han copiado como una cosa de cara a la galería. Marca, es decir, claro. postureo. Postureo, Yo lo llamo postureo. Exacto. Pero yo que voy a caminar cada día, me encuentro con unos señores que antiguamente se llamaban barrenderos, porque barrían. Ahora ya no barre nadie. Ahora sopla. O sea, ahora barren con agua a presión. Sí, Entonces claro. van barriendo con agua a presión, van sacando las hojas de los árboles secas o las colillas o lo que tira uno con agua a presión, malgastando agua, porque es agua, aunque no sea potable, es agua que sirve para otros usos, pero vale, van malgastando eso y después pasa una maquinita de estas barredoras, recogedoras, que todo lo que uno ha barrido, entre comillas, a base de malgastar agua, pues va y lo recoge. Cuando antes esto lo hacía un barrendero, barría con una escoba y luego lo recogía, lo metía en el carrito y se lo llevaban, ¿no? Es decir, están cambiando los hábitos, están malgastando agua sin ton ni son y sin ningún criterio práctico. Aquí, lógicamente, en el programa del equipo de gobierno que hay actualmente, pues hablaban de mejora de jardines, mejora de la limpieza, pero claro, lo que no se puede es hacer esa mejora a base de malgastar algo que ahora mismo es un líquido muy preciado, como es el agua, porque como ha dicho Antonio, a un cliente no le puedes decir que no se duche, o tú puedes tener, o que tenga la piscina del hotel vacía. Es decir, la incidencia de los hoteles en el tema del consumo de agua es mínima, porque los hoteles son los más interesados en que el consumo... ¿Y por qué la pagan? No, y aparte que tenemos, en casi todos los hoteles hay reductores de consumo, en la grifería, en las duchas, en todo. Se recicla el agua en muchos de ellos, sobre todo para riego, para piscinas. Hay hoteles que tienen algún pozo y lo utilizan para piscinas. Es decir, siempre el hotel ha estado preocupado por el mal uso del agua. Lo que yo no veo que haya ayuntamientos que estén preocupados del malgasto que hacen del agua por un criterio equivocado de cómo tienen que limpiar el municipio. Porque después, fíjate una cosa, hay gente que es... pues es como es, somos como somos. Te sientan en un banco y derraman una Coca-Cola o yo qué sé, tiran cosas en el suelo. Y entonces
donde ponen los pies en el banco, aquello está lleno de manchas. Vale, va este señor que barre con la manguera, pasa por allí y cuando se seca el agua que ha tirado, siguen estando allí las manchas. Porque lo que tiene que ir es alguien con amoníaco y con lejía, rascar con un cepillo de raíces aquello, Claro. y luego si quiere que venga el señor de la manguera. Claro, Pero claro. quiero decir, si no cambian los criterios, lo que está ocurriendo es que dentro de poco pues saltarán las alarmas y tampoco tendremos agua. Tampoco se puede presumir de que aquí tenemos agua, como algún municipio ha presumido este verano. No se trata de puede algo hacer. local. Ojo, y lo digo del tema del agua, porque al hilo de las competiciones de golf, tenemos más de 50 campos de golf en la Costa del Sol. Aunque digan que el agua es reciclada con la que se riega, no es en su totalidad. Máximo 50%. De ahí El otro te tengo que decir yo, Álvaro. el otro 50% es un aporte de agua normal y corriente. Que no nos vengan con historias. Te tengo que decir dos cosas. Sí, Antonio, venga. Sí. Una, que el tema del agua depende de las mancomunidades. Entonces, los ayuntamientos hay que ir a las mancomunidades, a Muy al exigirle. principio, sí. Porque si vas a ayuntamiento, pues te vas a equivocar. Oiga, exija usted aquí y tiene dos mancomunidades, la occidental y la oriental. Vale. Ahí, esos son los responsables de este tema. Vale, correcto. Y eso es los hoteleros, o sea, ECO tiene que sacarle a estos señores cómo vamos qué agua vamos a tener en el futuro y qué hace usted para arreglarlo. Pero no ayuntamiento, eso sería de locura. Correcto. Verás, los campos de golf, el 90% tienen 1, 2, 3 o 4 lagos artificiales, que lo han hecho ellos, que recogen agua de lluvia o que lo han llenado principalmente en su día, ¿no? Pero recogen agua de lluvia. Y efectivamente gastan mucha agua. Pero con los riegos automatizados que hay hoy día desde hace muchos años. Yo era secretario de la Atalaya en el 68 y se ponían tubos con aspersores por todo el campo. Venía un camión con tubos, pero hoy día tú tienes eso, lo riegas a la hora que te parece bien, que es de noche, que no hay sol, claro. ¿no? Y porque los greens, si los greens por la mañana, tienes que coger una varilla y darles agua para que el sol no te queme el green. Sí, que tiene te su lo técnica. queme, tiene su técnica. Claro. Pero el agua que gastan, si vamos a ponerlo contra lo que producen, pues vamos a poner que es mínimo. Y entonces tienen que tener Claro, el agua. problema es cuando no haya agua. Ya, eso, pero tienen que tener agua para que funcione. Ese es el tema. Bien. Y luego, el tema golf. El tema golf, esta CAP es importantísimo y la Junta de Andalucía, si lo ha pagado enteramente Sí, sí. y lo está soportando, olé. Pero tenía que hacer uno al año, porque hay 45 o 50 campos. Exacto. Y no solamente viven de ellos, la mayoría no tienen hoteles. Entonces, los clientes se reparten en toda la costa. O sea que sería una obligación de la Junta de Andalucía proponer un campeonato de golf nacional, local, Sí, con, sí, con por la gente, promoción con que gente eso supone. internacional. Correcto, correcto. Sí. Nos vamos con cualquier tema, que no son baladíes. Quería solo, me ha venido a la Rápido. cabeza una cosa así muy breve. Hablamos de sequía, como si nunca antes hubiera habido sequía. Y es que Esa estos otra. son ciclos, ¿vale? Y os cuento algo que a todos os resultará familiar y conocido. En la época de Franco lo llamaba la pertinaz sequía. La pertinaz y sequía. por eso hizo los pantanos que hay en España. O sea que en la época de Franco, donde no había apenas hoteles, donde no había campos de golf, donde por supuesto tampoco había cultivos tropicales que consumen el agua que consumen, ¿vale? Había pertinaz sequía, que la llamaba así con este nombre. Sí, la pertinaz sequía. Y él, bueno, su equipo de gobierno, supongo, decidieron hacer los pantanos que hay en España, que gobiernos posteriores Menos mal. y recientes, Menos mal. gobiernos posteriores muy recientes, están eliminando algunos porque dicen Esa que es son otra. innecesarios. Pues sigas Pero, hablando así, la memoria histórica te va por una demanda. Seguro. La memoria histórica no existe, por lo menos. Ojo, y eso que por otra parte, este año tocamos madera. ¿Incendios forestales? Menos. Bueno, lo de Canarias, Bueno, hablo de la costa. de la costa no. Después de lo castigado que hemos Poquito, estado, poquito, no hace poquito, mucho, ¿no? poquito. Por ahí, digamos, decía alguno, no, es que como no ha llovido, claro que va a arder si nada ha crecido. Bueno, No, no, es todo lo por contrario. decirlo, es por decirlo. Ante la variable del cambio climático que está ahí, porque pertinaz sequía, pero qué curioso, cada año es más pertinaz, porque se registran menos lluvias. La sequía de por medio, el cambio climático con las temperaturas que este año se han registrado récords. Yo Exagerado. no sé si esto es cíclico o no. A mí me da la impresión de que ya de cíclico hay poco. Variará va o menos, pero cada año va aumentando la frecuencia de las calores, ¿no? ¿El turismo se va a acomodar a estas circunstancias?
Agosto va a ser un mes más barato porque Hace el mucho. calor Pero la pertinacia- Puede. y cambie la tortilla, por llamarlo así, y se busquen Sí, pero no a corto, cambios de vida. no a corto plazo. A lo mejor dentro de 15 o 20 años sí, pero yo no lo veo eso a corto plazo. Yo creo que a corto plazo lo único que está ocurriendo es que en Europa está haciendo menos frío, Claro. evidentemente. Pero, por ejemplo, en Londres o en Inglaterra ha llovido mucho este verano. No esta última semana de septiembre, que han tenido 30 grados y han estado tomando el sol allí en el Támesis, en Londres. Ha cambiado todo. Pero, sin embargo, ha llovido mucho. Lo que ocurre es que no ha hecho tanto frío. Entonces sí que es posible que esto influya en que haya gente que decida quedarse en Dinamarca o quedarse en Suecia o en Noruega. Pero, a ver, yo tengo un vecino que es holandés y estuvo 2 semanas en Holanda, no sé en qué ciudad, y cuando volvió, ahora estaba, a primeros de agosto, y cuando volvió le pregunté, ¿qué tal por allí? Y el tiempo, y dice, horrible. O sea, quiero decir, Claro, acostumbrado. sí, tienen días buenos, tienen menos frío, pero sigue lloviendo. Pero en y- noviembre, una semana en Helsinki o en Málaga, yo prefiero una semana en Málaga con mucho cambio climático que hay. Por supuesto. Ojo, Eso no lo va. hablando de récord, la cornisa cantábrica, en el caso español, récord en verano de afluencia de turistas. Sí. Y eso se llama cambio climático. La gente sabe dónde estaba el fresquito y dónde estaban las Se calores. llama competencia. Y competencia. competencia, se llama Esto nos competencia. puede hacer Bueno, cambiar mira, ciertas estrategias. La pertinaz sequía ha venido para quedarse. Y lo voy a explicar. Año 73. 70.000 camas en la Costa del Sol. 70.000. 70.000. Ya dice que Benalmádena tiene 39. 29 camas de apartamentos con fines turísticos, O sea, que- 29.000. o sea, y entonces el agua era suficiente, pero era el empujón de este año, que habrán venido a lo mejor 1 millón de turistas más, ¿eso cómo se come? Sí, Claro, es que... eso está justificado y es una argumentación muy razonable. Pero yo lo que digo es que había pertinaz sequía cuando no había hoteles, cuando no había turismo, cuando no había campos de golf, Sí, y sí, ya sí. había sequía. Sí, sí, O sí, sea, sí, ojo. eso está claro. Claro, Si claro. no había Pasa que pantano, ahora- Si la había entonces, ¿cómo no lo va a haber ahora con el si no había consumo, pantano ni había con el canalizaciones? consumo desorbitado que hay ahora? El tema da para mucho, porque además el otro día había un informe, un noticiero de televisión, donde decía que a lo mejor tenemos que cambiar el chip en los sitios habituales de turismo, como son Costa del Sol, Levante, y sea más para hibernar, porque las temperaturas se suavizan y no hay rigores de frío, y sea más para quitarse de en medio cuando llegue el verano, porque el calor nos aprieta y tengamos que cambiar de conductas en función del tiempo. ¿Será más corto o más breve? No lo sé. Pero lo cierto es que cada año, por estadística, aumenta medio grado la temperatura. Sí, pero Paco, tú en verano Yo- no vas a cambiar eso la vida, porque, por ejemplo, me remito a Benalmádena para hablar de mi libro. El turismo que tenemos, sobre todo, yo soy defensor del turismo hotelero, lógicamente, Claro, claro. las 13.400 camas por los apartamentos, el 80% son niños con el cubito en la playa. Entonces tú no le vas a quitar al niño el cubito en la playa por mucho grado que suba. Eso va a estar ahí. Otra cosa es que esto ya es el invernadero de Europa, pero eso ya lo sabemos. Pero es que no somos solos. Es que yo reservaba un hotel en temporada alta, una semana en hotel, ahora no me acuerdo el nombre, 4 estrellas en las canteras, y me ha costado 129 euros la doble. Me voy con esta última cuestión, perdóname, Juan. Me estaba riendo. La antes. temperatura, el cambio climático, perdón, va a suponer que el turismo sea el motivo de más cambio en el futuro del turismo. Es que hay una cosa que no te has No dado te cuenta. entendí. Cuando ese cambio climático venga, No, es que está viniendo. entonces las aguas van a subir, cuidado. Además, Cuidado que van a subir. Entonces esa primera línea de playa, ya me contarás tú la película. sí, Pero eso son previsiones que hacen. Pero no nos va a coger a nosotros, ¿no? No, a nosotros Leía no. no hace mucho también, bueno, era un premio Nobel, no recuerdo su nombre, pero decía lo siguiente, dice, los científicos, los meteorólogos, la gente que entiende de esto, son incapaces de predecir qué tiempo va a hacer en mi pueblo dentro de 3 días. ¿Cómo se atreven a predecir algo que dicen que puede ocurrir dentro de 10, de 15, de 20 o de 25 años? ¿Cómo se atreven a predecir eso? Si son incapaces de predecir científicamente al 100% lo que ocurrirá dentro de 4 o 5 días. Ahora con No las sabemos, vanas- no sabemos qué ocurrirá el domingo. Hemos mencionado, creo que antes del inicio del programa, de que se anuncia algo de lluvia para el fin de semana. ¿Lloverá?
Aquí No lo nunca. sabemos. Y ahora, sin embargo, nos atrevemos a pronosticar cosas que supuestamente ocurrirán dentro de 15 o 20 años. Nadie lo sabe. Bueno, pues lo dejamos para otra ocasión. El tiempo nos dirá cómo serán los cambios. Lo cierto es que tocamos madera. El año que se nos va, o que se nos va yendo, maravilloso, por llamarlo así. Lo importante es saber si va a haber continuidad o va a ser algo puntual. Esperemos que sea una continuidad sostenible, ¿eh? Porque la palabra ha venido para quedarse. Y hoy lo que no sea sostenible no tiene futuro, en todos los sentidos. Al menos yo apuesto porque conservemos lo que tenemos para legado de nuestras próximas generaciones. Juan Carlos Cabrera, Antonio Castillo, José Miguel Bordera, muchas gracias por estar en un programa más y tiempo al tiempo. No cabe otra opinión. Muy amable, muchas gracias. Muchas A gracias. ustedes también por su fidelidad con este programa y con esta televisión. Nos volveremos a ver la semana próxima. Buen septiembre y buena entrada a clase, sobre todo de los peques. Y que el tiempo sea lo mejor para todos, aunque luego dicen que nunca llueve a gusto de todos. Yo creo que cada vez la lluvia le va a ir gustando más a la gente. La suavita, la suavita. Hasta la próxima semana.